El parpadeo que no era el tuyo. A nadie le sorprendía que Edgar Villeda, el archivista más silencioso del antiguo Centro de Documentación del Bajío, pasara horas sin hablar. Su oficio lo había entrenado para vivir entre murmullos de papel viejo, anotaciones sin fecha y expedientes que parecían respirar cuando uno dejaba la lámpara encendida. Pero lo que sí sorprendió, aunque solo a él, porque jamás lo contaría en voz alta, fue la primera vez que sintió que su parpadeo no coincidía con el suyo propio. El momento exacto ocurrió en una madrugada húmeda, cuando el reloj del edificio marcaba las 3:17, una hora que en la tradición oral de México siempre ha sido territorio de presencias que no necesitan permiso. Edgar estaba revisando un legajo desconocido, encontrado detrás de una pared falsa que nadie recordaba haber visto. Era un conjunto de hojas ennegrecidas por la humedad, escritas con una caligrafía compacta y nerviosa, como si la mano que las escribió tuviera prisa por terminar algo que ya la estaba alcanzando. Mientras leía el primer párrafo, una frase quedó flotando en su mente, tan nítida como si hubiera sido dicha justo detrás de él: lo sabrás cuando parpadee contigo. Edgar frunció el ceño, pensando que era una sugestión, una frase poderosa atrapada en el texto. Pero entonces sucedió algo que ninguna mente entrenada, ni siquiera la suya, podía racionalizar. Sintió el parpadeo antes de parpadear. No el cansancio típico de los ojos, ni el ardor por la luz directa, era otra cosa. Una pulsación cálida y húmeda, como un músculo interno que no le pertenecía, cerrándose y abriéndose con una cadencia distinta a la suya. Él parpadeó. Y algo dentro de él parpadeó medio segundo después. No fue reflejo. No fue cansancio. No fue estrés. Fue una respuesta. Un eco. Un acompañamiento. Como si algo, escondido en lo profundo de su mirada, hubiera estado practicando durante días, esperando el momento de sincronizarse. Edgar retrocedió de inmediato, tirando el legajo sobre la mesa. Su silla rechinó tan fuerte que el sonido se expandió por el salón, haciendo vibrar los cristales antiguos como si reaccionaran a un lenguaje que solo ellos reconocían. El edificio, viejo como una confesión maldita, pareció exhalar, y en esa exhalación él sintió que no estaba solo. Volvió a parpadear, esta vez deliberadamente, exagerando el gesto. Y otra vez, ese parpadeo ajeno replicó después del suyo, lento, pesado, como si tuviera párpados más gruesos, más fríos, más antiguos. Ese segundo parpadeo no provenía de sus ojos. No provenía de su cuerpo. Provenía de dentro de su reflejo. Porque cuando volteó hacia una vitrina cercana, destinada a proteger fotografías históricas, vio algo imposible. Su reflejo lo estaba mirando fijamente, pero sus ojos estaban ligeramente abiertos, todavía, como si no hubieran terminado de cerrar cuando él ya los había abierto. No hay terror más íntimo que ver un fragmento de uno mismo actuar sin permiso. El corazón de Edgar, siempre disciplinado, se volvió un tambor desordenado. Sintió un impulso de huir, de correr hacia el pasillo iluminado, pero algo, una presión fría a la altura de la nuca, lo mantuvo quieto. Una intención dirigida, una especie de atención extrahumana que lo examinaba desde atrás, desde el lado oscuro del vidrio, desde el lugar donde los reflejos se convierten en pequeñas fisuras del tiempo. La vitrina vibró levemente. No por un temblor. No por el viento. Sino por un parpadeo suave, como el movimiento microscópico de una pupila que se prepara para observar mejor. Edgar quiso decir algo, cualquier cosa, pero su voz se quebró incluso antes de formarse. El silencio lo cubrió como un manto, denso y húmedo. Y en ese silencio, su reflejo parpadeó otra vez, sin sincronía, sin lógica, sin pertenecerle. El reflejo no se estaba retrasando. El reflejo estaba aprendiendo. Aprendiendo su ritmo. Aprendiendo su miedo. Aprendiendo su vida.
Fue esa noche, en ese instante exacto, cuando el archivista entendió que algo había despertado en él, o a través de él. Algo que observaba desde un lugar donde el tiempo no funcionaba igual, algo que necesitaba su mirada para existir. Algo que acababa de usar su primer parpadeo propio. A la mañana siguiente, Edgar intentó convencerse de que lo ocurrido era una combinación de cansancio, sugestión y ese aire enmohecido del archivo que a veces hacía que los pensamientos se tambalearan. Pero el cuerpo no olvida tan rápido como la mente quiere. Despertó con los ojos secos, como si hubiera parpadeado toda la noche, aunque él estaba seguro de no haber dormido del todo. Había tenido sueños fragmentados, la oscuridad detrás de sus párpados tenía forma, textura, temperatura. En uno de ellos, el más vívido, vio un par de ojos idénticos a los suyos parpadear sin necesidad de tener cara, como si flotaran en un líquido viscoso. Eran ojos que lo estudiaban. Ojos que estaban aprendiendo a imitarlo. Ojos que buscaban convertirse en él. Ese día evitó todos los espejos posibles, el retrovisor del automóvil, los cristales de las puertas del archivo, incluso las ventanas cerradas que devolvían un reflejo pálido. Pero evitarlos no servía, cuando la intención de algo está puesta en ti, cualquier superficie brillante se convierte en una grieta abierta para que pueda regresar. A las 2:14 de la tarde, mientras clasificaba documentos del siglo XIX, sintió el primer aviso, una picazón suave dentro del ojo derecho, como si un hilo invisible tirara de él desde adentro. No era dolor, era presencia. Algo acomodándose. Algo intentando encajar. Edgar se quedó completamente inmóvil. No parpadeó. No respiró profundo. No movió siquiera las manos. La sensación aumentó. Y entonces sucedió lo inevitable, parpadeó. Su parpadeo fue rápido, natural. El segundo, no. Ese otro parpadeo, el que ya conocía, llegó 3 tiempos después, como si alguien más se hubiera demorado en comprender cómo cerrar un párpado que no le pertenece. Pero ahora no era un reflejo en una vitrina. No era un vidrio ajeno. Esta vez, lo sintió desde dentro, como si un par de ojos superpuestos al suyo hubieran cerrado su membrana con torpeza. Un parpadeo frío, más húmedo, más lento. Un parpadeo que no pertenecía a la biología humana. Edgar jadeó. Las manos le temblaron. El archivista oscuro, metódico, racional, comprendió que ya no podía culpar al sueño. Los parpadeos tenían intención. Tenían un propósito. Tenían un ritmo propio. Y lo peor, querían coincidencia. El archivo estaba silencioso, demasiado para esa hora. Afuera, en el pasillo, alguien caminaba arrastrando los pies, pero nunca pasaba frente a su puerta. Y dentro del cuarto de documentos, donde el olor a humedad impregnaba las paredes, Edgar sintió que el aire cambiaba de densidad, como si la habitación se hubiera llenado de un vapor invisible que dificultaba cada movimiento. Se levantó lentamente, tomando la lámpara portátil para iluminar su camino. La encendió. La luz titiló una vez. 2 veces. 3. Cada titileo coincidía con un parpadeo interno, un latido que no correspondía a su corazón. No, susurró él, como si negarlo en voz baja pudiera hacer que aquello se detuviera. No, no, no. Pero el parpadeo volvió. Más marcado. Más firme. Más seguro de sí mismo. En ese momento lo entendió. Lo que había detrás del reflejo no solo estaba imitando, estaba practicando. Afinando. Ajustándose a su cuerpo como quien aprende a usar una nueva piel. Se acercó a una vitrina cubierta con tela negra, una que aún no habían restaurado. Quiso destaparla para comprobar si ahí también su reflejo actuaba por su cuenta, pero una presión fría,
como la punta de un dedo que no tenía carne, lo detuvo en seco. Sintió que algo rozó la parte interna de su párpado, como si desde adentro una uña diminuta hubiera pasado raspando suavemente para avisar que estaba ahí. Edgar gritó. No por dolor. Por la certeza de que su cuerpo ya no era completamente suyo. Intentó correr hacia la puerta, pero el reflejo comenzó a actuar de otra manera, no lo imitaba, lo anticipaba. Sentía el parpadeo antes de querer parpadear. El reflejo sabía cuándo lo haría. El reflejo estaba dirigiendo el ritmo, no siguiéndolo. La intención era clara. Clara como el silencio que amenaza con romperse. Clara como un mensaje que no necesita palabras, no necesito tu permiso. Solo tu mirada. Los documentos sobre la mesa se movieron ligeramente, como si alguien hubiera pasado la mano por encima sin tocar nada. La luz parpadeó otra vez. Otro parpadeo interno respondió. Una sincronía perfecta, pero no con él. Con algo más, algo que ya estaba reclamando su lugar. Edgar, temblando, dio un último paso hacia atrás, sin darse cuenta de que estaba a punto de quedar frente al único objeto del cuarto que nunca debía mirar, el espejo empotrado en la puerta de emergencia, cubierto por una delgada capa de polvo. El polvo empezó a deslizarse por sí solo, dejando ver un fragmento del vidrio. Y allí, en ese fragmento, los ojos de Edgar estaban abiertos cuando él los tenía cerrados. Había un punto en la noche, un punto casi imperceptible, casi secreto, donde el miedo dejaba de ser una reacción humana y se convertía en una presencia. No estaba en la habitación, ni en los objetos, ni en los ruidos que la casa hacía cuando la madera crujía por el frío. Estaba en él. En la frontera más estrecha de su conciencia. En ese pedazo diminuto de sí mismo donde uno asume que controla cada pestañear, cada respiración, cada microgesto que el cuerpo hace mientras cree que sigue siendo suyo. Pero para él, esa frontera ya no existía. Porque sus ojos ya no obedecían. Parpadeaban cuando no debían. Parpadeaban demasiado lento, o demasiado rápido, o incluso de formas que no coincidían con lo humano. Y aunque trataba de ignorarlo, la verdad latía con violencia dentro de su mente, ya no era él quien parpadeaba. El primer síntoma de la noche fue leve, un parpadeo que se sintió más largo que los demás. Tan largo, tan denso, tan profundo, que al abrir los ojos creyó haber dormido microsegundos en los que había soñado algo. Algo que no reconocía como propio. Una imagen fugaz. Una sombra respirando con el ritmo exacto de su corazón. Pero se convenció de que solo había sido cansancio. El segundo síntoma ya no pudo ignorarlo, un parpadeo que se cerró sin su intención. No había decidido hacerlo. No había una razón física. Simplemente sucedió. Sus párpados se deslizaron hacia abajo como si alguien tirara de ellos desde el interior, como si un dedo invisible presionara cada pestaña para obligarla a tocar la otra. El tercero fue peor, el parpadeo no coincidió con lo que veía. Cuando abrió los ojos, el cuarto estaba igual, pero no idéntico. Los objetos parecían haber cambiado de posición por centímetros. No estaba seguro si era una ilusión. La silla parecía más cercana. La cortina más levantada. La sombra de su propio cuerpo más extendida. Y lo que más lo inquietó, la ventana parecía haberse empañado, como si alguien hubiese respirado justo frente al vidrio durante un parpadeo que técnicamente no había durado ni un segundo. Esa noche trató de mantenerse despierto. No porque temiera dormir, sino porque temía quedarse sin control, aunque fuera por milésimas. Puso música suave. Necesitaba algo repetitivo, algo que marcara ritmo, porque su propio ritmo ya no le pertenecía. Pero fue inútil. Los parpadeos comenzaron a sacudirlo por dentro. Aparecían sin aviso, sin cansancio, sin lógica. Parpadeo. Oscuridad.
Pero la oscuridad no era solo de sus párpados cerrados. Era más espesa, más profunda. Una oscuridad que tenía textura. Como si detrás de sus párpados hubiese un lugar, no un simple cierre fisiológico, sino un espacio. Un lugar que no debía existir. Parpadeo. Luz otra vez. Pero ahora la habitación tenía un leve olor a tierra húmeda, a hojas aplastadas, a un viento que no había entrado por ninguna ventana. Parpadeo. Oscuridad. Y en esa oscuridad sintió algo, un roce, una presencia. Algo que respiraba al mismo ritmo que él, pero medio segundo después. Como si esperara a que él respirara primero para imitarlo. Como si aprendiera a ser él. A partir de ese momento, comenzó lo verdaderamente insoportable. Los parpadeos continuaron incluso cuando él mantenía los ojos abiertos. Era imposible, lo sabía. Era ridículo. Pero lo sentía. Lo percibía desde dentro, como si detrás de sus globos oculares otra capa de párpados, otras membranas, se cerraran y abrieran a su antojo, independientemente de los suyos. Como si dentro de sus ojos viviera una criatura diminuta, encerrada, que parpadeaba con un ritmo completamente distinto al humano. Lo descubrió una madrugada. Estaba observando su propio reflejo en el espejo. No por vanidad, sino porque necesitaba comprobar que seguía siendo él, que sus ojos aún eran suyos. Se miró fijo, sin pestañear durante 15, 20, 30 segundos. El ardor le quemaba. Las lágrimas comenzaban a acumularse. Pero él se negaba a cerrar los ojos. Tenía que ver. Tenía que confirmar algo. Y entonces sucedió. Sus ojos, los de su reflejo, parpadearon por dentro. Un parpadeo profundo. Un parpadeo ajeno. Un parpadeo que él no sintió como un movimiento propio. El reflejo parpadeó 2 veces. Mientras él mantenía sus ojos completamente abiertos. Eso fue el quiebre. No gritó. No lloró. No se movió. Solo sintió que algo dentro de él se hundía, como si un hilo que sostenía su cordura se hubiera roto sin hacer ruido. Porque ese doble parpadeo interno lo confirmó. Había algo detrás de sus ojos. Algo vivo. Algo que parpadeaba usándolo como ventana. La situación empeoró rápido. Los parpadeos comenzaron a alterar las imágenes. No al estilo de alucinaciones, sino de interferencias, como cuando una señal vieja de televisión cambiaba entre un canal y otro. Parpadeaba, y durante una fracción veía un lugar que no era su casa. Un pasillo angosto, sin paredes definidas. Como si estuviera hecho de madera podrida, pero infinita. Otras veces veía un campo seco, lleno de espinas silenciosas. Y en muchos parpadeos, los más aterradores, solo veía un ojo. Un ojo gigante. Oscuro. Observándolo a través del pestañear. Pero había un patrón. Una repetición. Algo que estaba intentando comunicarse. O peor, algo que estaba intentando recordarlo. Como si quien parpadeaba detrás de él lo hubiera conocido antes. Como si esa entidad hubiera intentado regresar a la vida usando su cuerpo como puerta. Y entonces ocurrió lo definitivo. Una madrugada, mientras trataba de no dormir, sintió un parpadeo interno más profundo que los demás. No era de él. Era de aquello. Y esta vez, ese parpadeo no fue una interrupción visual, sino una invasión emocional. Sintió un recuerdo. Pero no suyo. Un recuerdo de caminar sin piernas. De avanzar sin suelo. De moverse entre parpadeos ajenos. De habitar cuerpos por instantes breves, fugaces, robados. De existir solo en la oscuridad entre un abrir y cerrar de ojos.
Quiso apartarlo, pero el recuerdo siguió entrando, como agua negra que se filtra entre las grietas de un muro. Ese ser, esa cosa, le mostraba lo que era, una presencia que había vivido toda su existencia en la sombra microscópica entre parpadeos humanos. Un ser que solo podía existir cuando alguien cerraba los ojos. Una criatura destinada a ser invisible, atrapada, esperando, pacientemente, hasta que un día, al parpadear, alguien dejara una rendija abierta. Él había sido esa rendija. Y ahora esa cosa no necesitaba más su permiso. Los parpadeos comenzaron a ocurrir incluso cuando no había ojos de por medio. En la oscuridad de su mente. En el silencio de sus pensamientos. En el hueco entre un latido y otro. Ya no podía distinguir cuál era suyo y cuál era del otro. Cuál era humano y cuál era, lo que fuera que había entrado. Lo más escalofriante fue descubrir lo inevitable: ese ser había aprendido su ritmo, su reflejo, su manera de mirar. Y pronto aprendería algo más, como usar sus ojos incluso cuando él no estuviera consciente. Porque ahora, cada parpadeo ajeno venía acompañado de un susurro apenas audible dentro de su cráneo: no necesito que mires para ver por ti. No hay un momento exacto en que te das cuenta de que ya no eres dueño de tus propios ojos. Solo sucede. Como un descenso imperceptible hacia un hueco sin fondo, donde cada parpadeo es una rendija abierta a una oscuridad que no entiende de tiempo ni espacio. Yo sentí ese vacío crecer dentro de mí, extendiéndose desde la membrana más delicada de mis párpados hacia lo más profundo de mi ser, hasta donde duermen los secretos que ni siquiera yo me atrevo a recordar. Ya no parpadeaba solo yo. Ya no veía solo yo. Ya no existía solo yo. Había algo más. Algo que usaba mi piel, mi carne, mis ojos, como una prisión y a la vez un portal. Algo diminuto y feroz que, a cada instante, ganaba terreno dentro de mi cuerpo, dentro de mis ojos, dentro de mi vida. A veces, cuando creía estar despierto, sentía un parpadeo ajeno, tan sutil que casi lo tomaba por un juego de mi mente cansada. Pero luego venía el susurro, no en mi oído, sino en la cavidad profunda de mi alma, esa parte que tiembla sin que uno pueda explicarlo. Estoy aquí. Estoy contigo. Parpadea conmigo. Era un mandato y una promesa. Un pacto sin voz que se clavaba con la fuerza del acero. Y yo sabía que, con cada cierre de párpados, cedía un poco más. Un poco más de mí. Lo que más aterra no es la presencia que te habita, sino saber que ya no puedes distinguir entre tu luz y su sombra. Que el parpadeo que te pertenece puede ser la última barrera o la primera rendija, que en el momento en que cierres los ojos, ese algo tomará el control total y será solo un eco, un reflejo sin dueño en un espejo roto, porque el parpadeo final no es un simple cerrar y abrir. Es el umbral donde lo humano se disuelve y la oscuridad se convierte en hogar. Donde el susurro se hace grito y la sombra, presencia. Si has llegado hasta aquí, no cierres los ojos aún. No permitas que ese instante sea la puerta hacia lo desconocido. Escucha el silencio, siente el aire, mantente despierto y recuerda siempre que los parpadeos son más que simples movimientos. Son la frontera más frágil entre lo que ves y lo que te ve a ti. Gracias por acompañarme en esta travesía oscura. Si esta historia hizo latir tu corazón más fuerte y sentir ese frío que no sabes de dónde viene, te invito a suscribirte al canal. Aquí, en el espacio donde lo ancestral y lo moderno se encuentran, seguiremos explorando los susurros que México no quiere que escuches. Comparte esta historia, cuéntala, no permitas que se pierda en el silencio. Porque el miedo solo vive cuando dejamos de hablar de él. Hasta la próxima, caminante del misterio. Chamán, las historias que susurran los espíritus.